Los dejo con el hermano Guillermo Zamora, que nos trae la predicación de esta mañana con el tema Nada es imposible para Dios. Texto clave, Marcos 16, 1 al 8. Tiempo suyo, hermano. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Siempre es un gusto saludarles. Darle la bienvenida a todas las personas que por primera vez o segunda o tercera vez están con nosotros. Sean bienvenidos. También a los hermanos que están a través de la plataforma Zoom, invitarlos a que permanezcan en nuestros cultos y darle la bienvenida al mismo tiempo. Hermanos, vamos a hacer una oración para poner en las manos de nuestro Señor la palabra de Dios. Señor Dios, te damos las gracias por la oportunidad que nos das una vez más de poder estar en pie, Señor, agradecidos, saber de que tú haces las cosas en nuestras vidas, que tú nos permites el respirar, que tú nos permites el andar, de levantar y de acostar, Señor. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad de escuchar tu palabra, la oportunidad de estar entre hermanos, la oportunidad de venir a refrescar nuestro corazón de ti, Señor. Agradecido profundamente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace calor, pero siempre tiemblan los pies. Hace calor y frío siempre. Quiero que me acompañen en San Marcos capítulo 16. San Marcos capítulo 16, versículo 1 en adelante. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, madre de Jacob, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de largas ropas blancas, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os digo. El mensaje, hermano, nada es imposible para Dios. Sin duda, lo puedo decir tan fácil, nada es imposible para Dios. Siempre he pensado que Dios va a obrar a la manera como Él le plazca. Mis planes van a ser simples planes que van a fracasar de alguna manera, pero poniéndolo en las manos del Señor, lo va a formar de una manera diferente. Son los planes que ponemos en Dios, y es cuando miramos que Él hace a su antojo, a su voluntad. Por mucho que nosotros queramos y que planifiquemos al 100% nuestros caminos, es la voluntad del Padre.
Pueden pasar eternos largos segundos pidiendo por las peticiones, pidiendo por los momentos que queremos, pidiendo por los momentos que queremos vivir. Pueden pasar eternos largos años esperando una respuesta de nuestro Señor. Pero no es nuestra voluntad, es la voluntad de nuestro Señor. Es la voluntad de nuestro Padre. El versículo 16, capítulo 16, versículo 3 dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? No era una tumba bajita, no era el suelo, eran puertas muy amplias y las cerraban con piedras muy pesadas. La piedra ya no estaba. En el camino nosotros podemos seguir planificando de una y otra manera. Muchas ideas podemos tener. En el camino hasta podemos decir, voy a ver cómo podemos hacer aquello. En el camino caemos y nos levantamos. En el camino podemos ir pensando de que de alguna manera allá se van a dar las cosas. El Señor es quien sin duda nos da la fortaleza. El Señor es quien, sin duda, Él quien sostiene nuestros planes. Pero no podemos decir que nada es imposible para Dios si yo le estoy diciendo a Él cómo deben de ser las cosas. Nada es imposible para Dios cuando en realidad nos sujetamos de Él. Nada es imposible para Dios cuando en realidad nos tomamos de Él. Que sea Él quien remueva esa piedra, que sea Él quien remueva ese obstáculo, que sea Él quien remueva lo que estorba. Por mucho que queramos saltarlo, rodearlo o pasar por debajo, nos costará años, pero que sea Él quien remueva el obstáculo. El obstáculo que de cierta manera fortalece, pero en realidad quien buscamos que se glorifique es nuestro Señor. ¿Y por qué no entregarle nuestras fuerzas y decir, nada es imposible para Dios? Cuando miramos que Él hace las cosas a nuestro favor y que entregamos nuestras fuerzas, que entregamos la voluntad, que entregamos la obediencia, que entregamos y con toda fe, creyendo en Él. Como le digo, pueden pasar larguísimos segundos que parecen ser eternos, esperando una respuesta en el Señor. Pero saber que con toda fe Él nos responderá y ser formados en el camino que Él nos presenta. Que Él sea quien remueva esa roca, que Él sea quien remueva ese obstáculo, que Él sea quien nos aliste para cualquier batalla. La satisfacción como creyente es esa satisfacción a solas. Cuando nos damos cuenta de lo maravilloso que es Dios. Las alegrías duran poco. El momento del dolor parece ser eterno. En medio hay fortaleza. El Señor la da. Nos gozamos con el Señor porque en ese momento a silencio decimos qué grande es nuestro Dios. Cuando miramos el resultado de una pequeña petición, el resultado de un logro que nuestro Señor lo permite, cuando miramos el resultado que Dios hace sobre nuestras vidas. A veces limitamos a nuestro Dios, creyendo que es más grande nuestra petición, lo que Él puede hacer por nosotros.
Y solo puedo pensar que por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Por su palabra se abrió el mar para que pudiese pasar el pueblo y sacarlo de Egipto. Por su palabra somos fortalecidos hasta el día de hoy. Por su palabra Jesús, o a través de Jesús. Que no sea la petición que limite o la circunstancia que limite ver a nuestro Señor en nuestras vidas. Que no sea la circunstancia que limite la posibilidad de ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Que no sea la circunstancia que limite lo que Dios hace en nuestra vida. Que no sea más grande esa circunstancia, queriendo pretender tapar a nuestro Dios. Cuando es Dios que creó lo más grande, si me creó a mí, lo creó a usted, con una palabra, ¿qué más no haría por nuestros vidas? Nada es imposible para nuestro Dios. En el mundo podemos encontrar muchas contradictorias. En los estudios parece que va cuesta arriba todo. En los trabajos parece que no es lo que Dios me haya preparado. En los amigos, en la familia, parece que no es lo que Dios me haya preparado. No es lo que pensemos que es lo que está preparado para mí. Es lo que Dios ya asignó a cada uno de nosotros para poder vivir y ver su grandeza, ver su gloria, que sea glorificado Él cuando las cosas suceden sobre nuestra vida, para su gloria. Poder entender que todas las cosas que hacemos, las hacemos por Él y para Él. Y entendemos y poder entender que no es una circunstancia y ver la importancia de lo que Él hace en nuestras vidas. Ver la importancia de que qué grandes cosas hace el Señor. No es la petición, no es el deseo, no es lo que quiero que haga el Señor en mí. Es tan chiquito e insignificante o pequeño de parte de la vista de Dios para lo mucho que Él prepara en nuestros caminos, para lo grande que Él nos ha dado. No solamente nos dio a Cristo, sino que a través de Cristo nos da salvación, nos da su gracia, nos da su amor y nos da un consolador. Nos da en cada momento consuelo a través de nuestro Señor Jesucristo. No solamente se removió esa piedra, no solamente quedó algo vacío, resucitó Jesucristo. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos visitado tumbas o cementerios de familiares, amigos, compañeros, lo que sea. La mayoría de nosotros hemos visto, es más, yo he ido a caminar como que si fuera parte del asunto. Y hay tumbas de 1 metro, hay tumbas de 1,50, hay tumbas de 2 metros, hay tumbas bien bonitas. Algunos hicieron grandes aportes, otros fueron conocidos, pero todos quedaron en polvo. Quedó el sentimiento de los vivos, pero el polvo de los muertos. En esta tumba no solamente quedó vacía, sino que también resucitó nuestro Señor Jesucristo y no fue un aporte para el mundo, para que quedara en el mundo, sino un aporte eterno, que es la salvación.
El aporte principal, con el principal propósito, es para que nosotros creyésemos de que sí murió, resucitó, y que nosotros podamos resucitar con Él. Resucitar y saber que hay una eternidad esperando, que es en lo celestial. Y si eso es pequeño para que nosotros podamos ver, al menos yo lo mismo impresionante, saber que Dios entregó a su Hijo y poder entender de que a través de Jesús tenemos entrada. Y así como se removió esa roca, todos nuestros obstáculos se pueden remover. Y así como resucitó, también tenemos entrada a nuestro Salvador a través de Jesucristo. En el mundo nos pueden decir, compliquémonos unos a otros. La palabra de Dios dice, amémonos unos a otros. En el mundo nos pueden decir, ya no funciona esto, ya no se puede. Nosotros podemos decir, hasta aquí, el Señor me ha ayudado. Ya no tengo fuerza, ya no me sirve nada. El mundo le puede decir. El Señor le dice, Él es su fortaleza. No es grande nuestro Dios, que nos dice en cada momento que nada es imposible y que podamos entender que cada paso que damos, que cada momento que respiramos es por Él. Que cada instante que vivimos es por la maravillosa oportunidad de su palabra. Que Él lo dijo y lo seguimos viviendo por Él y para Él. Porque Él lo permite, porque Él nos lo da. Sin duda, sin duda. Cualquier reto, cualquier sueño, cualquier meta, da miedo, asusta. Pero como principal propósito sería poner primero en las manos de Dios esa meta, ese sueño, esa idea. Saber de que Él nos guiará por el mejor camino y saber que así mismo Él removerá de todo en nuestro interior los miedos, el obstáculo, las circunstancias, los peros. Y es cuando nos damos cuenta en esos pequeñas peticiones o deseos al Señor, que para Él nada es imposible. Para Él nada es imposible. Nosotros en el camino podemos asustarnos. Nosotros en el camino podemos preocuparnos de gran manera. Pero Él toma el control. Él, a través de su palabra, nos enseña que Él tiene el control. Que Él es el hacedor de nuestras vidas. Que Él es nuestra fortaleza. Que es nuestra guía. Que la circunstancia no sea más grande que nuestro Dios. Como hoy tienen pensado muchos que hay una tumba donde murió Jesús. Pero esos mismos no conocen de esa tumba también resucitó Jesús. Muchos pueden tener en mente de que sí, murió Cristo. Pero el que no lo ha conocido todavía está metido en una tumba. Usted y yo sabemos que resucitó y que tuvimos y tenemos entrada al Padre a través de Él. Así lo puedo decir que resucitó, se levantó y dice, no, sigue haciendo el enlace en su vida. Sigue trabajando y formando en cada momento.
no solamente fue aquel momento, sino es el ahora. Lo que hace Jesús en nuestras vidas continúa. Lo que hace Jesús no solamente se quedó en una tumba, pero todavía continúa en nuestras vidas. No es grande nuestro Dios. ¿Qué le puede decir la Biblia? ¿Quién murió? Pero que también nos dice la palabra, que resucitó y continúa en nuestras vidas haciendo maravillas. Las maravillas que usted y él conocen. Hay Eliseo. Hay un dato que parece tan insignificante en la Biblia. Cuando Eliseo pierde su hacha, claro, él ora a Dios y sale el hacha. Salió. Yo hubiera estado ahí. Este es brujo. No, cosas tan pequeñas que parecen ser pequeñas, todavía siguen continuando en nuestras vidas. Y no porque había una tumba. La tumba quedó vacía. Quien vino a llenar nuestros corazones es quien salió de esa tumba, es Jesús, el que hace las grandes maravillas, el que mora en nosotros. Es el mismo que hace las cosas ayer y hoy, y las hará siempre en nuestras vidas. Como le digo, como muchos piensan, Jesús murió, sí, se quedó la tumba, pero el que no lo conoce puede tener a Cristo guardado en una tumba y muerto en vida en este mundo, esperando una eternidad perdida. Cristo resucitó y todos sabemos en este lugar que resucitamos con él, porque nos permitió la salvación. Si esas cosas impresionantemente grandes sucedieron, qué insignificantes son nuestros sueños ante Él y ponerlos en las manos de Él. Qué insignificantes son nuestros temores y ponerlos en las manos de Él. Qué insignificantes son las cosas que podemos poner en las manos de Él y saber que están en las mejores manos. En las manos del que nos edifica, en las manos del que nos fortalece, en las manos del que en cada día nos sustenta. Todo, todo, todo es por Él. Desde el respirar, desde el levantar hasta el acostar. Todo es por Él. Recordemos, hermanos, que como les dije al principio, nosotros nos paramos allá afuera y podemos ver las maravillas de Dios. Por su palabra fueron hechos los cielos. Recordemos que por su palabra ustedes fuimos creados. Que por su palabra esa tumba hoy está vacía. Y entender que todas esas cosas maravillosas fueron creadas por la palabra de Él, por su palabra, por el accionar de su palabra. Me dice que nada es imposible para Él. Nada es imposible para Él. Nuestra mente es limitada, porque apartamos quizás la mirada de nuestro Señor, porque nos llenamos de miedo, porque... Y póngale usted.
Pero para nuestro Dios nada es imposible. Que su voluntad permanezca en nuestras vidas. Que su voluntad haga que en nuestras vidas podamos entender el verdadero propósito y saber lo importante y decir que nada es imposible. La pequeña petición que pongamos, el deseo, la planificación, para nosotros puede ser inmensa. Para Dios es insignificante, pero importante para hacer un proceso. Que no sea más grande el propósito suyo que el propósito de Dios en su vida. Que no sea más grande el propósito suyo que presente a Dios. Que Dios, el que quiera su vida. Mis planes son unos y terminan siendo otros. Porque es el único que conoce mejor el mapa de mi vida, el mapa de su vida. Es el único que conoce nuestro corazón. Es el único que redarguye e inculca en nuestras vidas un mejor desempeño. La instrucción de la palabra de Dios nos ayuda a entender y a meditar en cada instante sus maravillas. No pido abrir el mar, no pido crear algo. Pero sin duda tenemos peticiones, o deseos, o sueños, o planes. Pero que esos planes no acorten o tapen a nuestro Dios. Si Dios es más grande que cualquier, si es el creador, ¿quién nos limita a nosotros pensar que Él puede hacer una vez más con nuestras vidas cosas impresionantes? ¿Quién nos limita a nosotros pensar que Él puede seguir haciendo cosas grandes? Simplemente utilizándolo, dando una palabra de vida. Simplemente utilizándolo o utilizándola, dando un consejo de vida. Quizás se le ha acercado a alguien y le ha dicho, oiga, lo que usted dijo fue impresionante. ¿Y qué cambia la manera de pensar de otra persona? No es de Dios la oportunidad, no es de parte de Dios la oportunidad de decir que pongamos nuestro corazón y entendamos que todas las maravillas que Él ha hecho no se quedaron atrás. Las maravillas continúan, las maravillas permanecen y las pone en su mano. Las pone en nuestras manos para que podamos ser parte y extender lo que Él hace, no solamente en nuestras manos, no solamente para nuestro deleite, no solamente para nuestro gusto, no solamente para que tengamos, sino para poder compartir, entender, hacer entender de lo que Dios me ha dado, de ese amor, poderlo llevar. Como siempre digo, en los trabajos, en las escuelas, en los colegios, en el medio con los amigos, somos cartas leídas. Y no esperemos mover mares.
Pero sí esperemos que Dios sobre esa gente o esas personas haga también maravillas a través de usted y de mí. No esperemos que se levanten muertos, pero dando una palabra de vida, podemos llevar la salvación. Y hablar de que no solamente quedó la tumba vacía, sino llevar a Cristo a alguien más. Y poder decir, nada es imposible. Así como que podemos tener una meta pequeña, se nos cumple. Y poder tener una meta de ganar un alma y se nos cumple. También es nada imposible para Dios. Es de alegría decir o escuchar, acepto a Jesús como mi Salvador. Y cuando usted fue el que estuvo ahí, usted dice, nada es imposible para él. El amigo que tuvo años diciendo que sí, Jesús murió. Ese amigo hoy dice, pero también resucitó. Porque usted le dijo, resucitó. Y ahora puede decir, nada es imposible. La mayoría de nosotros conocemos muchas personas que no conocen de Cristo. La mayoría de nosotros tenemos familiares que están vacíos. La eternidad lo espera, pero que se vayan sin Cristo es lamentable. Que se vayan sin el Salvador es lamentable. Será hermoso venir y decir, cuando miremos llegar a los pies de Cristo, al amigo, al compañero, al familiar, al amigo, decir, nada es imposible para Dios. No esperemos milagros enormes. Está dentro de nosotros. Lo que quedó vacío en aquella tumba hoy está dentro de nosotros. Y es nuestro Señor Jesucristo. Saber que llevamos la salvación, pero también la tenemos que presentar a los demás. Saber que lo que allá se quedó vacío, a alguien lo tenemos que presentar para que llene y llevar la salvación. Yo me alegro de gran manera por la salvación. Y sin duda yo sé que también usted. Pero llevar el mensaje y sentir la satisfacción de que un ser querido, un amigo, un hermano, familiar, acepta a Cristo, puedo decir también que nada es imposible para Dios. Puedo decir, pude decir en otro momento, este es más duro que una piedra. En realidad nunca va a conocer a Cristo. Puedo decirlo tomando lo que es más grande el reto que el propósito de Dios. Pero si pienso en lo grande que es Dios, me doy cuenta que puede venir a los pies de Cristo. Y cuando viene, puedo decir, nada es imposible. Nada es imposible. Puedo fallecer en el camino, pero hay que persistir y decir, nada es imposible. Él todo lo hace, todo lo sabe, todo lo puede. Su hijo le puede venir a contar cualquier cuento y usted sabe que por dónde va. Así es Dios con nosotros. Nosotros nos acercamos en oración y le podemos llegar con una petición, pero Él ya sabe para dónde nos lleva.
Cuando su propósito se cumple es cuando decimos, nada es imposible para él. Nada es imposible para él. Así como por su palabra fueron creadas todas las cosas. El propósito de Dios no dejará de ser, nunca, en nuestras vidas. La forma como lo estamos pidiendo quizás sea equivocada. La corrección es el proceso. Pero que es imposible para Dios, jamás. Jamás. Él es nuestro Salvador. Él es nuestra fortaleza. Él es quien nos indica a través de su palabra lo que tenemos que lograr, lo que tenemos que realizar. Y sin duda, para su gloria. Mis metas, mis planes, mis. Al final caemos y decimos, ¿y para qué? ¿Y qué es para él? Si todo es para mí. Mis. Y nos damos cuenta que en realidad estamos poniendo las cosas en mí. Y no las estamos poniendo en él. Por eso nos cuesta entender de que nada es imposible para él, porque todo lo estamos poniendo para mí. Todo lo estamos poniendo en nuestras manos. Todo lo estamos poniendo en nuestras fuerzas. Con nuestra voluntad, escaseando a Dios en nuestros propósitos. Pero cuando ponemos en nuestro Señor Jesucristo y entendemos que es primero, entendemos que es para Él la gloria. Y empezamos a entender que para Él nada, absolutamente nada, es imposible. Si hay algo que está mal, es uno. Si hay algo que está mal, hay que remojar. Hay que pensar, reflexionar y direccionar las cosas a nuestro Señor Jesucristo para poder entender que para Él nada es imposible. Para poder entender de que ya no soy mí, ya no soy yo, ya no solamente es usted, sino que para su gloria. Sino que para que entendamos que en realidad de Él vino y a Él regresa. Solo estamos de pasada y entendemos que esta pasada, que en esta pasada es cuando miramos lo impresionante que es Dios. Nada es imposible para Dios, absolutamente nada es imposible para Dios. E incluso lo puedo estar diciendo ahorita. Y siguen costando algunas cosas. Pero para Dios, absolutamente nada es imposible. Que existan los miedos, que existan los obstáculos, que existan diferentes tipos de circunstancias que desenfoquen la dirección del creyente, van a existir. Pero que nuestro corazón permanezca con nuestro Salvador nos da a entender de que siempre va a haber el momento, voy a decir, que nada es imposible para Él, que nada es imposible para mí, Dios. Si hasta hoy llegué aquí, llegaré hasta donde Él quiere que tenga que llegar. Ya me dio su salvación, me da su amor, su misericordia, su fortaleza. Y hasta el día de hoy estamos en pie. Nada es imposible para Él.
Hay momentos de enfermedad. Nada es imposible. Hay momentos de fallecimiento. Aún ahí su propósito se ha cumplido. Porque para Él nada es imposible. Hermanos, que en nuestros corazones permanezca que lo que quedó vacío en aquella tumba lo llenó en su corazón. Lo que quedó vacío en aquella tumba es lo que nos permite la entrada a la salvación. Que lo podemos ver de manera liviana, quizás. Pero no solamente se quedó como algo histórico, sino que sigue en nuestras vidas. Permanece en nuestras vidas y continúa en nuestras vidas. La maravilla que ocurrió ayer es la maravilla que va a seguir continuando hoy y por siempre. Porque Dios es el mismo, siempre. Nada es imposible. Señor Dios, te doy las gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Saber que nada es imposible para ti, Señor. Saber que tú eres nuestra guía todavía, nuestra fortaleza, el que nos da amor, quien nos llena de alegrías, quien nos ha dado la vida, quien nos da la oportunidad de seguir adelante, quien nos da la oportunidad de hacer las cosas en cada momento y decir que nada es imposible para ti, Señor. Que no se quedó vacío aquel lugar solamente, sino que se quedó vacío para llenar nuestros corazones, nuestras vidas y darnos aliento, darnos fortaleza, darnos alegría, saber que tendremos una morada en el cielo por tu gracia, porque te plació a ti, de ti y para ti, Señor. Te lo agradecemos, Padre, por tus maravillas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, así como estamos ahí, vamos a ser partícipes de la Santa Cena, sabiendo que es una extensión, de que esa tumba quedó vacía, sabiendo que es una extensión de que, aparte de que quedó vacía, todavía continúa en nuestras vidas. Para eso voy a llamar al hermano Olan, que nos va a apoyar. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios por su palabra. Si logramos entender eso, de que nada es imposible para Dios, no se nos hace difícil entonces entender cómo Dios nos ha restaurado, cómo Él tiene la capacidad de rescatarnos de donde nosotros estemos. El Señor es el que nos sale al encuentro. El hecho de que estemos hoy aquí todos es porque el Señor nos salió al encuentro. El Señor nos trajo. Tocó nuestro corazón. Él tenía ese propósito de que estuviéramos hoy aquí, que escucháramos su palabra y que escucháramos sobre el Dios que tenemos, ese Dios, del que sabemos que no hay nada imposible para Él. Hoy es un día especial en mi iglesia. Sabemos que todos los primeros domingos del mes participamos de la Cena del Señor, de la comunión de los creyentes, de este momento especial en donde hacemos memoria del Señor, tal como Él nos lo pidió. Él le dijo a sus discípulos: haced esto en memoria de mí. En nuestro caso, hermanos, es que somos discípulos del Señor también. Por eso cada vez que realizamos este momento especial de la Cena del Señor, cada vez que conmemoramos
al Señor y a su sacrificio en la cruz del Calvario, y también lo que nos dijo el hermano Guillermo, que esa tumba quedó vacía porque Él resucitó. Cada vez que estamos haciendo esto, hermanos, estamos obedeciendo al Señor, porque la cena del Señor fue establecida por Él como un mandato. El Señor nos estableció dos mandatos. Uno, efectuar la cena del Señor, la comunión de los creyentes, participando de la mesa, recordándolo a Él, haciéndolo en memoria de Él. Y el otro mandato que Dios nos dio es que nos bauticemos, para que demos fe pública de lo que Él hizo en nuestras vidas. Cuando nosotros descendemos al agua, estamos dejando ahí como en una tumba al viejo hombre, pero cuando emergemos, salimos ya convertidos como el nuevo hombre. Esa es la simbología del bautismo. Eso es lo que, por eso es que el bautismo se realiza, para que nosotros demos fe pública de que hemos nacido de nuevo. El día de hoy vamos a participar de este momento muy especial, pero en este momento, en este ambiente, en este contexto en el que estamos, tenemos que saber ciertas cosas. En primer lugar, que cuando nosotros participamos de la cena del Señor tenemos que hacerlo dignamente. Por eso, la cena del Señor debe de ir acompañada de oración, porque por medio de la oración nosotros llegamos al Padre, al trono de la gracia, y decimos: Señor, queremos alcanzar tu misericordia, queremos hallar gracia para el oportuno socorro, tal como dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En este momento que vamos a orar, debemos pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Tenemos que tener seguridad que estamos en paz con Dios, pero también con los hermanos. Todos, hermanos, estamos propensos a pecar. Ninguno de los que estamos aquí hemos, por nuestra capacidad, vencido todas las tentaciones que se nos presentan en el camino. Tenemos tres enemigos que son difíciles. Uno somos nosotros mismos, nuestra carne, que nos hace pecar. También Satanás, porque Satanás está siempre induciéndonos hacia el pecado, colocando en el camino herramientas de él, instrumentos de él, para que nosotros pequemos. Y el mundo, hermanos, el mundo es un lugar que ejerce mucha presión y que también nos influye, nos cambia la mente, nos distorsiona la mente, distorsiona nuestra fe a veces y nos hace pecar. Por eso nosotros tenemos que acercarnos al Señor en oración, pedirle fortaleza, pedirle misericordia y estar seguros de que hallaremos el oportuno socorro y que, como dijo el hermano Guillermo, nada es imposible para Dios. Entonces, hermanos, es importante estar en condiciones dignas. Miren lo que dice 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Procuremos tener paz con el Señor en este momento. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos perdone. El Señor conoce todas nuestras luchas, todas nuestras debilidades. Él sabe de qué pierna renqueamos. Pero la misericordia del Señor es más grande que cualquier cosa. Y nada es imposible para Él. Así que les invito a los hermanos del coro que vayan ubicándose también en su lugar y vamos a ponernos en pie todos para que oremos. 1 Corintios 11:31 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Examinémonos, hermanos.
dejemos que el Señor haga ese trabajo redentor, ese trabajo de limpieza, esa limpieza que la sangre de Cristo propició para nosotros. Esa sangre, hermanos, nos limpió ante el Padre para encontrar paz con Él. Pidámosle al Señor en este momento que nos limpie, que nos libere de esos pecados, de esas cargas, de esas luchas, para que podamos estar en condiciones dignas frente a Él. Así que les invito a ponerse en pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lograr entender que todo lo que ha acontecido en nuestros corazones ha sido porque a ti te ha placido. Que no hay justo ni aun uno, que no hay quien busque a Dios, pero que tú nos buscaste y que tú nos justificaste por medio del Señor Jesucristo. Te damos la gloria, Señor. Venimos ante ti reconociendo nuestra imperfección, nuestras debilidades, nuestra maldad. Todo eso, Señor, a lo que día a día nos enfrentamos y nos hace sucumbir. Tú conoces, Señor, la condición de cada uno de nuestros corazones y de nuestras vidas. Venimos ante ti arrepentidos. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque te fallamos. Te fallamos muchas veces conscientemente y otras de manera inconsciente por causa de ese pecado heredado que nosotros estamos cargando. Y por eso acudimos a ti, Señor, porque reconocemos que solo tú nos puedes dar la fortaleza y que solo tu sangre nos puede limpiar de esos pecados para estar en condiciones dignas ante ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos para tomar dignamente esta cena, esta conmemoración de este Salvador, de este Redentor, de este Cordero de Dios que vino al mundo a ser sacrificado para nuestro perdón, para el perdón de nuestros pecados. Ponemos en tus manos este momento tan especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a entonar un himno con los hermanos del coro mientras los hermanos que nos van a repartir los elementos, pues hacen su trabajo.
Gloria a Dios. Vamos entonces ahora a guiarnos con las escrituras de la epístola a los Corintios, cuando el apóstol Pablo les manifestó las instrucciones para realizar este momento especial de la Cena del Señor. Vamos a ubicarnos en primera a los Corintios, capítulo 11, versículo del 23 al 26. Dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan, hermanos. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa. Y continúa diciendo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La comunión entre los creyentes es un reflejo de que verdaderamente hemos creído en el sacrificio del Señor Jesucristo y lo hacemos en memoria de Él. Solo por medio de creer en el Señor Jesucristo encontramos salvación. Debemos estar expectantes porque en cualquier momento Él vendrá por su iglesia. ¿Está usted preparado? Gracias, hermanos.